Bueno, y tal como anunciamos previamente, a quienes no han visto todavía la parte uno de este encuentro con Robinson Devia González, candidato a la presidencia de la República de Colombia y cofundador del movimiento La Voz de la Conciencia, los invitamos a que vean la parte uno, porque ya que esta, como bien dice aquí, la parte 2 es la continuación de este encuentro. Los invito a que vean la parte uno. Quienes han visto ya la parte uno, bueno, aquí continuamos entonces con el encuentro con Robinson Devia González. Eh, Sin más, los dejamos de vuelta con esta charla. Que la disfruten. Bien, y aquí en este ciclo de la mente a la conciencia, quienes no vieron la primera parte, aquí en el canal, los invito a que vean la primera parte de este encuentro con el amigo Robinson Devia, en el que estamos compartiendo la situación presente en Colombia, pero bueno, más allá de lo que está sucediendo en Colombia, que es un escenario que hoy experiencialmente nos está mostrando también un camino posible como humanidad. eh, Estamos compartiendo algo que creo que ya es más abarcativo también. Es como que estamos usando la experiencia, ¿no es cierto, Robinson, de lo que está pasando en Colombia en estos días, en estos tiempos, en ese surco abierto en donde se está sufriendo lo que se está sufriendo, pero dejamos al final de la primera parte que compartimos hace unos minutos planteado un cuarto punto que refiere a la necesidad de amar. Amar es urgente, aparentemente. Totalmente, totalmente, Ricardo, y como lo decíamos en los puntos anteriores, ese amar parte de no dividirnos, ¿verdad? Por fracciones ideológicas, eso es clave. Lo segundo, amar la vida, ¿verdad? Como elemento central. Lo tercero, no señalar al otro, asumir mi propia responsabilidad. Yo señalar y señalar no soluciona el problema. Quizás me hace un engaño mental de creer que no estoy equivocado, pero al final voy a sufrir las consecuencias. Y el cuarto de ese amar, que esa prueba de amor es amar al enemigo, al que piensa diferente, ¿cierto? Si eres de izquierda, ama al de derecha, y si eres de derecha, ama al de izquierda, ¿verdad? Si Ujú. eres negro, ama al blanco, y si eres blanco, ama al negro. O sea, no importa. Somos seres humanos, somos vida. Y eso es lo central, ahí donde debemos estar. El quinto punto, entonces, dándole secuencia a eso que estábamos diciendo, es, es, es que si no aprendemos por amor, aprendemos por dolor, ¿verdad? Y hay que ser conscientes de eso. Cuando yo solo quiero salvarme yo, cuando yo considero que solo yo tengo la razón, cuando yo creo que el mundo debe girar alrededor de lo que yo pienso, eso va a traer una consecuencia de dolor, porque es que somos 8.000 millones de seres humanos viviendo en este planeta. Y el reto que tenemos hoy es aprender a vivir como sociedad unida, con todas las diferencias que puedan haber. Entonces me pueden decir, no, es que eso es utópico. Y yo le diría, pues, más utópico, entendiéndolo en este sentido, sería creer que por el camino que vamos, vamos bien. Más utópico sería creer que bajo las bases establecidas en las que estamos trabajando, vamos a llegar a ser una sociedad feliz. Utópico es creer, ¿verdad? Que, que esto que estamos construyendo desde esta división ideológica nos va a conducir a construir y a gestar una humanidad mejor. Y realmente no es utópico, es distópico, hacia donde estamos caminando y nos tenemos que dar cuenta de eso. Ahora, en el caso colombiano, son 70 años de guerra y todavía no hemos aprendido, Ricardo. Todavía seguimos caminando el surco de dolores. Hace poquito, hace un día, 2 días, se sentó el gobierno y los dirigentes del paro. Y la respuesta fue que no hay diálogo. Y la respuesta del gobierno fue militarizar todo el país, sacar toda la fuerza policial. Ese es un diálogo que va a costar demasiado y que seguramente el presidente creerá en su razón que tiene la razón.
La pregunta, ¿cuántos muertos tendrá que haber para que pueda entender que ese no es el camino? ¿Cuántos muertos tendrá que poner los que destruyen la ciudad, los que destruyen con piedras, los que destruyen? Porque, Ricardo, hay una cosa que no podemos perder y es la autoridad moral. Yo no puedo pedirle a alguien que no sea violento conmigo cuando yo soy violento contra él. Si yo quiero marcar una pauta diferente, yo no puedo hacer lo mismo que hace el opresor, porque era lo que te decía de las revoluciones. 1789, la Revolución Francesa, que fue darle la vuelta al círculo, a la rueda, donde los opresores pasan a ser oprimidos y los oprimidos opresores. Y vuelve y dele la vuelta 200 años después, y entonces los opresores pasan a ser oprimidos y los oprimidos pasan a ser opresores. Y así vamos de revolución en revolución, matándonos unos contra otros, ¿verdad? Entonces, eso es clave, entender que esta guerra no la gana nadie, ¿verdad? Que si no aprendemos por amor, ese punto es clave para entender que vamos a aprender por dolor y que nos va a costar muchísimo. Y vamos a pasar por él. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué acorta el camino? La conciencia. Decirle al otro, hombre, no me pegues más, que yo no te pego más y somos hermanos y ayudémonos. Entonces, por ejemplo, hoy venimos golpeados de una pandemia que no sabemos detrás de bambalina, como bien dices tú, Ricardo, quién está manejando los hilos, que eso es otro tema que tocaríamos, pero hoy hay unas consecuencias económicas, sociales, y resulta que hoy estamos destruyendo la nación, enfrentándonos una a otra, o sea, empeorando nuestra condición, estamos destruyendo al empresario, estamos destruyendo a las calles, estamos destruyendo nuestro propio patrimonio, ¿verdad? Porque quienes gobiernan tienen su casa en Miami, tienen dinero en el exterior, y si no les gusta el país como está, pues sencillamente agarran un avión y se van. Pero los que nos quedamos aquí, este es el país nuestro. Y debemos entender que ese camino no está para nada bien. Tenemos que reflexionar y reinventar formas, porque no nos podemos quedar callados, no podemos quedar sometidos, pero tenemos que reinventar la forma, como nosotros hacemos valer nuestra conciencia en conjunto, donde ahí viene el otro punto que me parece también en estos puntos o 10 puntos que hemos venido sacando. Después de ese dolor, nosotros podemos tomar el camino del amor. En este punto te quería preguntar algo también, Robinson. Citaste hace unos minutos, incluso como referente de la sociedad colombiana, al Maestro, a Cristo Jesús. Y citaste, bueno, también algo de esta frase que él planteaba, ¿no? En este caso, bueno, quizás no era amar al enemigo, porque desde su visión y desde su práctica no había enemigo, era al prójimo, amar al prójimo. Pero terminaba esa frase el Maestro Jesús planteando, ama a tu prójimo como a ti mismo, no de otra forma. Y acá es donde me parece interesante también comprender cómo están viviendo esta transición de lo distópico a lo utópico, porque en definitiva van sucediendo paralelamente estas experiencias distópicas con las utópicas. Así es. ¿Cómo es pasar de la confrontación a instalarse, a poner en práctica el amor que puedo profesar por el otro, no agrediendo, no confrontando, no entrando en ese juego el que se me propone entrar, sino que por el contrario, ¿cómo es amarme a mí mismo?
¿Cómo es respetarme a mí mismo? ¿Cómo encarno esa práctica? Te quería simplemente plantear esta cuestión porque entiendo que vas para ese lado. Sí, y es que es clave. Tú decías algo, Ricardo, a veces ponernos de acuerdo nosotros con nosotros mismos es difícil, ¿verdad? Lo hablaba ahorita con una empresaria acá y me decía que ella estaba ocupada con toda la situación que estaba pasando. Y yo le planteaba parte de lo que estamos hablando hoy acá. Y le decía, mira, si uno con el ser que ama, en el caso mío, con mi esposa, que llevo 25 años, y tenemos diferencias, ¿verdad? Hemos tenido diferencias 25 años. Pero hay algo que está por encima de las diferencias, y es eso que tú acabas de decir, el amor. Y concuerdo contigo cuando dices que Jesús habló de amar al prójimo. Y creo que el reto cuando él dijo, amad a vuestros enemigos. Recuerdo el pasaje aquel que decía, hombre, los malos aman a los suyos. Y si tú amas a los tuyos, qué de bueno estás haciendo. Pero cuando tú amas al enemigo, es que el enemigo es el sofisma que yo tengo en la cabeza de creer que el otro es mi enemigo, pero realmente es mi hermano. Entonces, cuando tú amas al enemigo, desaparece la palabra enemigo y encuentras al prójimo, al próximo, al que tienes ahí al lado. Y ahí está la clave del séptimo punto que planteamos nosotros para pasar de esta revolución de las armas, de la ideología, de la dialéctica que nos divide a los espirales de conciencia, de amor, de altruismo, de construcción colectiva, de respeto a lo individual, de ir más allá, entendiendo como eje central esa vida, ¿verdad? Y que eso nos debe retroalimentar a nosotros. Y es por eso que Colombia, me adelantaste al octavo punto, que tiene que ver con eso que decíamos, ¿no? El surco de dolores. Es indiscutible, Ricardo. Hay cosas que tenemos que vivir como sociedad porque nos equivocamos en el pasado y tenemos que recoger los frutos en el futuro, causa y efecto, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender hoy. Y aquí viene otra reflexión importante. Resulta que en una ciudad colombiana, hace unos 2, 3 años, 5 años atrás, no recuerdo exactamente, hubo una oleada invernal muy fuerte. Y esa ciudad es Manizales y se destruyó el acueducto de la ciudad. Lo arrasó completamente. Y resulta que la ciudad quedó sin agua por más de 2 meses y medio. Y era una cuestión caótica. Gente de niveles económicos muy altos, señoras muy elegantes, con 2 baldes, haciendo una fila para recoger agua. Era una cosa distópica, realmente, ¿verdad? No, salida de todo contexto y posibilidad. O sea, tú no lo creías. Y resulta que mandaron a llamar a unos ingenieros japoneses, porque los ingenieros japoneses, cuando hubo el terremoto de Fukushima, en la planta nuclear, lograron en Fukushima restaurar el agua en menos de una semana. El 90% de la ciudad ya tenía agua. Entonces dijeron, no, brillante idea, traigamos a los que lo hicieron en una semana. Vinieron los japoneses, se sentaron y le dijeron, sí, nosotros logramos eso, porque nosotros cambiamos la pregunta. Nosotros dijimos, no dijimos, esperamos que ocurra un terremoto para preguntarnos qué hacer. Los hicimos al revés. ¿Qué hacemos antes de que aparezca un terremoto? Y con 20 años de anticipación crearon un sistema de acueducto alterno flexible que pudiera resistir a los movimientos telúricos y no se afectara. Entonces activaron este flexible que solo se dañó en un 10%, reactivaron el agua mientras por este lado iban organizando el otro acueducto. Se perdió la plática porque Colombia 20 años atrás no había pensado en eso.
¿verdad? Esa ciudad no había pensado en tener un acueducto alterno. Hoy pasa exactamente igual. Hoy nos estalla esta bomba social y no estábamos preparados, Ricardo. Y con el respeto que merecen los marchantes y todas las organizaciones, pero no estamos organizados. No sabemos qué pedir, no sabemos cómo lograrlo, no sabemos, porque el resultado de esta explosión es toda lo que hemos reprimido, ¿verdad? El dolor, la angustia, y entonces salimos y emocionalmente gritamos y hacemos, y bueno, y nos sientan en una mesa de diálogo y ¿qué quieren? No, esto y esto, pero no sabemos qué queremos, no nos ponemos de acuerdo. ¿Es el sentir colectivo de todos? ¿Estamos organizados? No estamos organizados. Un gobierno que tampoco se preparó para eso, y entonces esta bomba social estalla y nos va dejando una estela de muertos, de dolor, de tristeza, de desarraigo, de quiebre económico, social, político, con unos costos altísimos como sociedad que vamos a terminar pagando. Gústenos o no guste, lo vamos a terminar pagando todos. Entonces, en este punto del surco de dolores, la pregunta, Ricardo, ¿vamos a tener que ir de explosiones en explosiones sociales? ¿O será que esto nos puede poner a reflexionar para entender que es el tiempo de la cosecha, que ya todo está hecho y que la fuerza está en unirnos y en cohesionar? ¿Y cómo así que es el tiempo de la cosecha? Ricardo, hay muchas iniciativas. Entonces te pongo ejemplo. Hay cosas en medio de esto, tú lo dijiste ahorita, que han pasado utópicas, hermosas. Policías y civiles marchando juntos, abrazados. Pero eso no es noticia, Ricardo, porque es que se necesita el morbo, la sangre, para vender los medios de comunicación. He visto gente en Cali que hoy dicen que Cali tal cosa, gente, vándalo, gente que entró a robar a un supermercado de esos grandotes televisores, y la misma ciudadanía devolviendo los televisores, se los quitaban a estas personas y los devolvían. Entonces yo digo, esas cosas maravillosas, ¿por qué no se resaltan? Hubo un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Antioquia y habían, no sé, 100.000 personas alrededor cantando, escuchando la música, manifestándose culturalmente. ¿Por qué no resaltamos eso? ¿Por qué no resaltamos el más de 1.000.000 de estudiantes que se unieron y protestaron pacíficamente en Bogotá? Porque si tú en la televisión estás influyendo violencia, eso es como una droga. Eso es como un virus. Entonces, claro, tú te llenas de terror y tú sales a la calle y crees que te van a pegar, entonces tú te vas con un palo, con un arma, porque tú no sabes qué te van a hacer. Claro, pero es que si estás inyectándole violencia todo el día a la gente a través de los medios de comunicación, ¿qué vas a hacer? Entonces aquí, ese aprendizaje por amor es el que tenemos que decidir qué vamos a construir de aquí en adelante. Hombre, sabemos que tenemos un déficit fiscal, sabemos que tenemos problemas con los empresarios, sabemos que hay una brecha social, sabemos que tenemos unos problemas con nuestros campesinos, sabemos que hay problemas en las cárceles colombianas, sabemos que tenemos problemas en términos educativos. Vamos a seguir en la diatriba dialéctica para esperar que un presidente, caudillo o mesías venga a arreglar la situación de una nación, o la sociedad civil organizada asume su corresponsabilidad y empieza a crear su propio futuro, porque no podemos seguir dependiendo del gobierno de turno, no podemos seguir dependiendo de los partidos, no podemos seguir dependiendo. Ellos hacen parte, pero no son el fundamento, no son el eje central. Son una parte fundamental, pero hay que construirlo colectivamente, ¿verdad? Y ese octavo punto de aprender con amor para que el bien germine ya, eso hay que comenzarlo a construir ahora. O sea, no podemos esperar que pasen 20 años, que se den pañitos de agua tibia y que otra vez
quizás en 2, 3, 4 meses se cumplan algunas cosas y después se olviden. Y entonces en un año y medio, porque es que esto que pasó ahorita pasó en noviembre del 2019 y no aprendimos. El gobierno no aprendió la lección. Lo salvó la campana de la pandemia. Pero la bomba social ya venía. Pero sin embargo, por lo que me estás comentando, pareciera que en el proceso evolutivo de las personas en Colombia ha recorrido este trayecto entre aquellos episodios pasados y este presente. Es como que se está manifestando también de otra manera. Y esto quizás también nos habla de que hay algo aprendido, hay algo que está sucediendo, como decías recién, que es absolutamente necesario resaltar para ir en esa dirección, ¿no es cierto? La de esa esperanza, la de que hay una humanidad, en este caso manifestándose en Colombia, que a partir de este hecho, de este evento, de este escenario traumático, bueno, está manifestando, bueno, algo aprendí, entonces lo que robaste, devolvélo, y entonces juntémonos y escuchemos música, y nosotros, los que tenemos acceso a la educación, juntémonos también pacíficamente y manifestémonos. No respondamos a la violencia con violencia. Entiendo, Robinson, que hay algo que está sucediendo en esa espiral Claro, evolutiva. Claro, total, total. es ese movimiento. Me acuerdo que en nuestro encuentro anterior, y con esto te termino, hicimos esta distinción entre el partido, los partidos políticos, que bueno, no por nada llaman partidos también, porque hay algo de eso que los debe tener bastante divididos, ¿no? Particionados. Partidos en dos. Partidos en dos, son tres, son cuatro. Entonces, del movimiento, ¿no? Esta diferencia que planteamos del partido gestionando al movimiento que está sucediendo y que también está gestionando. Total, total. Y ahí era lo que te tocaba en el inicio, ¿no? Hoy como se plantean varias teorías, ¿no? Que están infiltrados, que están esto, que la izquierda, que es la derecha, que es Biden, que es este, que es lo otro. Pero me gustaría escuchar a un presidente pararse y decir, hombre, como presidente me he equivocado en esto. Ciudadanos colombianos, les pido disculpas y aquí estoy para aprender y quiero construir con ustedes. O sea, eso es un diálogo diferente a decir, voy a sacar la fuerza pública y la voy a desplegar por todo el país. Eso incita más, eso no construye para nada. Entonces, esa inteligencia que esperamos de nuestros gobernantes, ojalá se inspiren y comprendan que el reconocer que se equivocan, pues no les hace perder el liderazgo ni la autoridad, si es que la tienen. Y la pueden construir y tienen la oportunidad de construir y hacer algo diferente. Entonces, ¿por qué? Porque que me parece delicado, Ricardo, que se trate de tapar con unas teorías, por ejemplo, aquí hablan de la revolución molecular disipada, por ejemplo. Hablan de la infiltración del castrochavismo, y yo digo, bueno, sí, pues aprovechan este caldo de cultivo y es posible que eso suceda. Pero eso en comparación a el descontento social es minúsculo. Y si hoy hay esas fuerzas infiltradas en el país y están haciendo eso y los vándalos están aprovechando eso, entonces yo pregunto, ¿quién presentó la reforma tributaria? ¿Quién descuidó a los empresarios? No fueron los de afuera. Ricardo, eso es como decir que tu familia es un caos por culpa del vecino. Tú tienes que asumir tu responsabilidad como padre de familia. Ahora, el vecino sí puede llegar a influir, pero ¿hasta dónde lo dejo influir yo? Porque cuando yo digo que esto está infiltrado por otra fuerza, estoy mostrando debilidad en las fuerzas militares, mostrando debilidad en la inteligencia de Estado que tengo, estoy mostrando debilidad en la toma de decisiones de cuidar la frontera. O sea, eso en vez de ser una excusa, me muestra mucho más débil todavía. Porque ¿cómo así que nos tienen infiltrados? O sea,
O sea, si usted no es el señor gobierno, usted no es el que nos cuida, usted, para eso no le pagamos impuestos. Y entonces el desastre que está ocurriendo es porque estamos infiltrados. Eso empeora aún la situación, señor presidente, señores senadores, señores ministros. Por favor, no saquen esa excusa. Porque si es real, es responsabilidad de ustedes combatirla. Ah, se van a dar cuenta que están infiltrados justo en la protesta. ¿Y por qué no detectaron a través de los servicios de inteligencia con tiempo y tomaron las medidas necesarias para evitar eso? ¿Por qué no tomaron las medidas necesarias para ese grupo que solo se dedica a dañar, a destruir, poder capturarlos, alejarlos y reconocer la propuesta, la protesta y la propuesta social que hay sobre la mesa? Eso es sensatez para gobernar. Eso es sensatez para construir. Ese es el camino del dolor, perdón, del amor que hablamos en este punto, donde la responsabilidad de construcción es de todos, no de unos. Yo también digo, Ricardo, y siendo muy sensato, nosotros como ciudadanos no podemos darle la responsabilidad a una sola persona. Esa es otra distopía grave, Ricardo. Cuando creemos que un presidente, una persona, un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, que tiene sueños, que tiene frustraciones, que tiene dolores, que tiene miedo, que se confunde, que no sabe qué hacer, que lo afecta el ego, una sola persona pueda destinar y creer que puede dirigir a un país completo para solucionarle sus problemas. Hombre, si con 4 hijos que tengo yo es todo un reto criar 4 hijos, ahora 50 millones de personas. Yo, Robinson Devia, me levanto aquí, soy el que voy a solucionarle los problemas a todos. Hombre, eso es lo más distópico que puede existir. Esa es la promesa más falsa que puede existir. Por eso la construcción colectiva, Ricardo, juega un papel clave en eso. Y el 10º punto, que tiene que enlazarse con esto que acabo de decir, es la construcción colectiva. Y aquí es donde viene algo, el liderazgo colectivo, Ricardo. Asumir la responsabilidad del liderazgo colectivo. En la historia hemos tenido muchos líderes de muchos talantes, hombres, mujeres en diferentes épocas, espirituales, religiosos, ambientales, políticos, sociales, artísticos, de todos los tonos, olores, colores y sabores. Hoy es necesario, por ejemplo, que haya un liderazgo colectivo, que haya un ejemplo de comunidad, que nos hablen, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, en Argentina, y nos digan que esa gente fue capaz de organizarse y vivir armónicamente. Que nos hablen de Neuquén, o nos digan un pueblo como Santa Marta, o nos digan otro pueblo como Medellín, o ciudad, como querramos llamarla. Y que cambió la historia porque a pesar de toda la diferencia que había, tipo de liderazgos todavía son incipientes y es necesario que surjan, donde no es una cabeza, no es una persona, son muchas personas que son capaces de agruparse y hacer propuestas distintas. Entonces, que tiene que ver mucho con lo que ustedes hicieron, por ejemplo, con el libro de Sociedad Distópica, ¿verdad? Una construcción colectiva. No es el pensamiento de un solo hombre o de una sola mujer. Y ojalá que podamos ir sumando y sumando y sumando, porque es la única forma que podemos hacerlo. Ahora el reto, ¿cuál es, Ricardo? ¿Cómo entretejemos todas esas ideas? ¿Cómo somos capaces de trabajar en colectivo? ¿Cómo ponemos sobre la mesa? Y yo diría, cuando estemos inconformes tenemos derecho a la protesta, pero ¿cómo hacemos para que la protesta sea contundente pero no reprimible por la violencia? ¿Verdad? Y he escuchado algunas iniciativas, pero no somos capaces de ponerla en práctica. Pero un país se para muy fácil. Si todos nos ponemos de acuerdo y nos quedamos en casa,
y no salimos absolutamente a nada y no pagamos y no hacemos y entramos en desobediencia civil, ese tipo de presión. ¿Cómo hacen? ¿Te mandan la policía a la casa? ¿Qué excusa tienes si tú no estás violentando nada, si tú no estás partiendo nada, estás en tu casa? Si tú dejas de consumir un producto X, Y, te van a obligar a que lo consumas. Entonces hay acciones que pudiésemos hacer de mucha más contundencia, de mucha más fuerza y sin utilizar bajo ninguna forma la violencia. Lo podemos hacer pacíficamente y podemos lograr procesos de transformación profundos. Ahora, Ricardo, yo creo que queda abierta una gran posibilidad y es cómo nos recreamos, cómo volvemos a nacer como sociedad. ¿Cómo logramos? Yo en estos días pensaba y yo decía, este es un reto para los emprendedores sociales. ¿Cómo creamos formas de protesta que sean pacíficas, ¿cierto? Y que no tengan por nada el mundo violencia. Pero que los gobiernos entiendan que hay una sociedad civil despierta que los está llamando a que entiendan que son administradores de lo público, mas no los dueños de lo público. Que están allí gerenciando, mas no son monarcas y nosotros esclavos. Que entiendan que aquellos que sigan alimentando el odio, la división, el dedo ignominioso de la historia los señalará como los culpables de la desgracia de esta raza humana. Que entiendan que los tiempos van cambiando y van transformando a los pueblos, que cada vez que abusan de los pueblos, que cada vez que los someten, es como crear dinamita en cada uno de esos sectores. Y acumulan tanta dinamita, Ricardo, que se les olvida que para hacer explotar esa dinamita no se necesitan cosas grandes, solo una chispa, ¿verdad? Como ocurrió en la Bastilla o como ocurrió en nuestro país hace en 1810 con el grito de independencia, cuando el florero de Llorente, o como sucedió ahorita en Colombia por una docena de huevos de 1800. Que eso tiene una implicación sociológica, una implicación humanística, una implicación política, una implicación económica de órdenes mayúsculos. Y es que quien dirige una nación debe saber que entre más alta es la fuente del conocimiento y la responsabilidad, el hombre por inteligencia y sabiduría se tiene que comprometer a respetarla, porque cada decisión que tome no es una decisión del ego personal, es una decisión sobre la cual dependen la vida de muchos seres humanos. Y es ahí donde tienen que asumir la responsabilidad. Quizás se puedan salvar de los juzgados o de los tribunales enmarcados dentro de la ley y una constitución, pero ante el tribunal de la ley de la vida no nos escapamos ninguno, porque nada de lo que hagamos en contra de otro dentro de la ley de la vida queda impune. Todo se devuelve a su debido tiempo para que emprendamos en nuestra propia carne el dolor que le hicimos sentir a otro. Así la vida corrige, para que cuando yo sienta el dolor del otro pueda comprenderlo. Y por eso te digo, ¿cuántos muertos vamos a tener que poner como sociedad para aprenderlo? ¿O cuánto amor y comprensión vamos a lograr para superarlo? Claro, claro, porque creo que también estás planteando esas alternativas como clave, como respuestas también clave, ¿no es cierto? Si se responde a una clase política dirigente que tiene rasgos psicopáticos, que no ni siquiera son antipáticos,
empáticos mucho menos. Son Total. realmente, en muchos sentidos son psicopáticos, no escuchan, están realmente actuando desde el personaje que son, desde el ego que son, y además, y acá quizás también te lo pregunto, ¿tienen miedo? Total, total. ¿Tienen Lo que miedo? pasa, Ricardo, cuando yo veo estos personajes que construyen un mundo de mentiras, un castillo de mentiras, y tú sabes qué significa sostener una mentira. Tienes que colocarle otra y otra, y tienes que ver que la primera mentira coincida con la segunda en toda su plenitud y la tercera y la cuarta, y entonces te desgastas la vida y el terror y el miedo de que tu mundo de mentiras se caiga. Aquí hay personajes que están viviendo eso. Y ahí hay un problema grave con el miedo. Es que del miedo se pasa a la ira y de la ira se pasa al odio. Y cuando nosotros perdemos esa capacidad de liderazgo virtuoso, ¿cierto? Y lo convertimos en un liderazgo vicioso, egoico, en donde yo soy el que tengo la razón, ¿cierto? Yo soy Dios y no hay otro aparte de mí. Resulta que eso trae consecuencias muy delicadas, porque en medio de ese miedo tomo decisiones de muerte, de ataque, de desespero, ¿verdad? Para que mi edificio de mentiras no se caiga. Tal cual. Y en ese sentido, antes decías, ¿y si nos quedamos en casa? ¿Y si nos callamos la boca? Pero no pasivamente, ¿eh? Es una acción. Es la acción que quizás, bueno, podemos llamar la acción de la desobediencia. Es decirle quizás a esa clase, digamos, dirigente que está gestionando mal o que está gestionando para un sector solamente, es una forma de decirles, miren, con ustedes no jugamos más. Quizás, ¿no? No los escuchamos, no les tenemos miedo porque estamos en casa. Y nosotros seguimos sembrando y seguimos cosechando. Creo que ahí está quizás la clave, ¿no? En esa manifestación disidente, como para que, lejos de generar más miedo o más confrontación, quizás haya un sector en esa clase política presente que quizás también pueda despertar y quizás también pueda evolucionar y sumarse a ese movimiento. ¿Cómo lo ves, Robinson? Total, y aquí hay algo que tiene que suceder. Nosotros le hemos dado un protagonismo presidencialista monárquico dictatorial a todos nuestros sistemas republicanos. Y nos hemos equivocado en ese planteamiento. Por eso nosotros hablamos como movimiento La Voz de la Conciencia, hablamos de la evolución de la democracia hacia los gobiernos de conciencia. Es decir, así como la democracia apareció alguna vez con los griegos, ¿verdad? Con aquel pueblo de los 3.000 habitantes que planteó esta posibilidad y donde aparece lo que hoy conocemos como estos sistemas presidencialistas republicanos, basados en un ejecutivo, un legislativo, un judicial, y esos tres poderes pues acompañados con órganos de control. ¿Por qué no reinventamos y repensamos? ¿Por qué no entendemos que esa estructura de esclavismo, feudalismo, de capitalismo, comunismo y socialismo, que terminan siendo lo mismo, se está destruyendo y que tenemos que construir o gestar una gran montaña en donde todos quepamos, en donde la democracia evolucione y pase a otro estado, en donde las comunidades organizadas de una manera totalmente diferente, holística, ¿verdad? Sistémica, biológica, que sea capaz de sincronizarse con la dinámica de la naturaleza del universo, nos puede dar una nueva dimensión y pasar, ¿verdad?, a un nuevo día. Impensable ahora, pero ¿qué es el futuro? La realidad que tú sueñas hoy y que la proyectas hacia adelante.
pero la decisión de conquistarla depende de lo que decidas en este presente. Y hoy tenemos la oportunidad de soñar, Ricardo, en medio de toda esta destrucción, en medio del caos, en medio, que eso no te agobie. Jesús, cuando le preguntaron, ¿es lícito pagar impuestos al César? Entonces habían dos posibilidades nada más, Ricardo, de responder. Él decía si era lícito o no era lícito. Y resulta que si decía que era lícito, su doctrina era contradictoria porque entonces estaría de acuerdo con ese sistema del César. Y si decía que no era lícito, entonces quebrantaba la ley de ese momento y se lo llevaban preso. Yo me imagino que aquellos del Sanedrín iban convencidos que con eso ya Jesús estaba muerto, que ya lo podían atrapar. ¿Y qué les dijo él? Se elevó en su pensamiento, en su lógica, en su inteligencia y le dijo, tráeme una moneda acá. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la misma escena en otra dimensión cuando le dijeron, esta mujer la encontramos en adulterio y según la ley de Moisés debe morir apedreada. Dos posibilidades nada más, ¿verdad? O que fuera alcahueta del error o que la condenara y la apedreaban. Dos posibilidades nada más, Ricardo. ¿Y qué hizo él? Sacó sus alas de inteligencia y se elevó por encima y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué no encarnamos esa inteligencia de Jesús? Para salirnos de las izquierdas y las derechas. ¿Por qué no utilizamos esa inteligencia del creador de la vida para salirnos del cuento de los sistemas socioeconómicos y su dialéctica mortal y perversa? ¿Por qué no encarnamos esa enseñanza para activar la inteligencia y crear sistemas de gobierno que se salen de la estructura que hasta hoy hemos vivido, pero que se integran a la naturaleza? Cuando él dijo sencillamente, mira el pájaro, no siembra ni cosecha, pero siempre tiene alimento. Mira el lirio del campo, no teje ni hila. Sin embargo, ni siquiera Salomón, con todo su poder, riqueza y sabiduría, se vistió como uno de ellos. ¿Qué tipo de inteligencia nos estaba inspirando Jesús para crear un mundo mejor? Porque es que nosotros nos hemos inspirado, Ricardo, en David Ricardo, por ejemplo. Nos hemos inspirado en Adam Smith, nos hemos inspirado en Charles Darwin, nos hemos inspirado en Engels, nos hemos inspirado en Marx. Y esas confrontaciones ideológicas hoy ya tienen un resultado sobre la mesa. Nos hemos autodestruido. ¿Por qué no reflexionamos? No en el condicionamiento religioso que también es doctrinario y que nos divide. Fariseos y saduceos, ¿verdad? Católicos y protestantes, judíos y musulmanes. No, eso sigue siendo más de lo mismo. Estamos hablando de la esencia espiritual, del conocimiento entregado por ese ser para que entendiéramos que podíamos recrearnos como sociedad, como seres humanos. Nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Y es que si yo quiero una sociedad diferente, Ricardo, tiene que cambiar esta sociedad, esta que está aquí. Esta sociedad llamada Robinson tiene que reconocer que se equivoca. Esta sociedad llamada Robinson tiene que saber que el ego a veces le juega malas pasadas. Esta sociedad llamada Robinson a veces cree que puede saber más que los demás y que esos puntos son delicados si queremos construir sociedad, que esos puntos son delicados si queremos construir familia, que esos puntos son delicados si quiero ser ejemplo de vida para mis hijos, que esos puntos son delicados si quiero construir país, nación, continente y planeta, porque la transformación de la revolución de las armas a los espirales de conciencia parten del individuo como una responsabilidad personal
con una disposición total de amor hacia los demás. Si cada uno entiende de nosotros eso, te garantizo, Ricardo, no necesitamos ser millones al principio. Con 2 que se pongan de acuerdo en mi nombre, dijo él, ahí estaré. Pero de esos 2 van a motivar a que llegue un 3, un 4, un 5, y vamos a entender que colectivamente, sin perder la individualidad, sin caer en la masa, ¿verdad? Podemos construir cosas hermosas en un planeta que lo merece. Porque cerrando, Ricardo, estas reflexiones hablan del fin del mundo. Y siempre me pregunté de pequeño qué era el fin del mundo. Y pues todos nos asustamos con esas palabras. A veces ni las queremos escuchar porque son apocalípticas, ¿cierto? Y no entendemos que el apocalipsis es una muerte necesaria para que haya una vida. Tiene que morir la vida del feto en el vientre de la madre para nacer acá. Entonces había una historia que decía, muy bonita, que habían 2 fetos en la barriga de la mamá y le preguntaba uno al otro, ¿será que habrá vida después del nacimiento? Entonces hoy hay que renacer como sociedad. Hoy nosotros nos tenemos que disponer a ese nuevo nacimiento y que desde ese punto de vista tenemos un reto gigante y nuestro himno nacional, Ricardo, en su primera estrofa al final, dice, comprende las palabras del que murió en la cruz. Hoy nuestro país debe reflexionar sobre esas palabras, sobre esas enseñanzas y debe llevarlas a la praxis si quiere buscar un camino donde el bien germine ya. Bien, Robinson, y antes de dejarte con las últimas palabras a vos, me vienen 2 palabras que has compartido en este encuentro nuestro, y quizás es interesante resignificarlas. Una que es la de revolución, y me gusta quizás proponer resignificarla en términos de reevolución. Y la otra, que tiene que ver con rebelarse, la rebelión. Y quizás es tiempo de rebelarnos, pero no con B corta, no con B larga. No es esa la rebelión con B larga, sino que es rebelarnos con B corta. De revelación. Revelación, sí, sí. Eso creativo que está en nosotros, ¿no? Lo que acabas de manifestar, es ese nosotros que debe nacer de nuevo, claro que sí. Pero bueno, me quedo con lo último que quieras compartir, además de todo lo precioso que has compartido en estos minutos, y continuar, pero bueno, como el punto de observación es qué está pasando en Colombia y a partir de esta experiencia compartir qué está pasando en la humanidad, porque forma parte de este colectivo, esta experiencia, y lo que duele en Colombia duele en el mundo. Entonces, me quedo con lo que quieras compartir, Robinson. Sí, recordarles a todos y cada uno que esta revolución de las armas, de la división ideológica, de revolución tiene que pasar a espiral. Y ahí en donde cuando decías de resignificar las palabras, por eso pensé en que revolución se resignifica con espiral, ¿cierto? Porque es el giro, es el mismo giro pero ascendente, vamos hacia arriba, ¿cierto? Vamos creciendo en colectivo, juntos, respetando el crecimiento individual y personal, que es muy importante. Y en ese mismo orden, recordar estos 10 puntos que hemos hablado como una, digamos, como una semilla. No son ni la panacea, no son una fórmula, no, son simplemente una propuesta de un ser humano cualquiera como yo, que seguramente vendrán otras ideas mucho más grandes, mucho mejores, mucho más poderosas, pero no importa. Lo importante es que hemos colocado nuestro grano de arena, lo que nos corresponde
cuando el incendio forestal estaba en su mayor apogeo, el colibrí fue hasta el lago y en su piquito llevaba una pequeña gota de agua. Y el león le decía, iluso, ¿cómo se te ocurre que con esa gota de agua vas a apagar el incendio? Y el colibrí decía, pues sé que no voy a apagar el incendio, pero contribuyo en la medida de mis posibilidades a que algún día pueda ser posible. Y entonces ahí se sumó el león, se sumó la jirafa, se sumó, y cuando se sumaron todos, entonces quizás unos llevaron más agua, ¿verdad? Eran más grandes, pero si el colibrí no empezaba, quizás el incendio todavía estaría en su máximo furor. Entonces, hoy hagamos la función del colibrí, Ricardo, tú y yo, aportando este granito pequeñito en donde esa revolución de las armas, de la dialéctica y de la confrontación ideológica pasemos a los espirales de el amor, la conciencia, la comprensión, la armonía y la paz individual y colectiva, en donde la división ideológica no sea el parámetro de vida nuestro, que amemos la vida como un punto importante, que asumamos la responsabilidad personal frente a esta realidad, que seamos capaces de amar hasta el enemigo, que entendamos que cuántos muertos vamos a poner para poder aprender en este camino, que quienes sigan alimentando los odios en esta guerra fratricida serán responsables ante la misma vida. Nosotros no somos sus jueces. Será la vida misma la que los señale en el tiempo. Que la construcción se puede hacer a través del amor o a través del dolor. Que si queremos, podemos aprender mucho del amor y germinar sobre él. Que en ese orden, la construcción de nuestros países es una responsabilidad colectiva, no de un gobierno, no de un partido, no de un grupo, no de una persona. Y que llegó el tiempo de ese liderazgo colectivo, en donde la suma de todos se multiplica por miles. De esa manera pasaremos de la revolución de las armas a los espirales de conciencia, Ricardo. Gracias, Robinson Devia, una vez más, por compartir con todos nosotros, y gracias a todas y a todos quienes nos han acompañado hasta acá. Y los invitamos para un próximo encuentro con Robinson o con aquellos colibríes que también se van a ir sumando seguramente, aquí en este espacio que llamamos de la mente a la conciencia, creando este puente. Muchísimas gracias. Gracias, Robinson. Gracias a todos, abrazos de corazón a corazón y deseándolos lo mejor para todos y cada uno de ustedes.